Saludamos a esta hora precisamente al diputado de Antioquia, Walter Salas. Diputado, gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información, un clic. Bienvenido. Muy buenos días para ti, para todas las personas que nos ven a esta hora en esta entrevista. Listo, gracias. Bueno, ya que está acomodando, listo. Acomoda un poquitico la cámara para que quede un poquitico más centradito. Ya va a llegar. Por ahí, esa es, ahí está. Déjela ahí, diputado. Bueno, diputado, qué bueno. Oiga, diputado, recuérdenos de qué partido político es usted. Partido político Independientes. Independiente, es el partido del, que lo recordamos por el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. ¿Cuántos diputados por independientes hay en la Asamblea Departamental de Antioquia? Solamente yo. ¿Cuántos diputados hay en la oposición, además de usted, en la Asamblea Departamental de Antioquia, doctor Walter? Somos 3 diputados declarados en independencia de partidos distintos. Ah, pero independencia u oposición. Perdón, en oposición. Ah, bueno. 3 partidos declarados en oposición, 3 diputados de partidos diferentes. Muy bien, porque recordemos que el estatuto de oposición habla de que se inscriben o se declaran, más bien empleemos esa expresión, en oposición, en independencia o en coalición de gobierno. La Asamblea Departamental de Antioquia tiene hoy mayoría en coalición de gobierno, o sea que apoyan al gobernador Andrés Julián Rendón, y hay 3 diputados, entre ellos Walter Salas, que está en la oposición. Sin embargo, la oposición no quiere decir meterle palo a la rueda, porque sí, ¿no? Porque, o sea, quiero hacer mucho énfasis en eso, porque hay que hacer política responsable, y porque estoy en la oposición, cosas buenas para el departamento, me opongo a ellas porque estoy en la oposición. ¿No es así, cierto, Walter? De ninguna manera. Esto es hacer un trabajo serio, responsable por Antioquia, por nuestra gente, y eso implica que en ocasiones hay que acompañar al gobierno departamental, otras ocasiones seremos críticos y vamos a decir que no acompañamos, y eso es el trabajo que en realidad uno tiene que hacer en beneficio y bienestar de las comunidades. Así es, señor. Eso es lo que hace buen político a una persona. Bueno, oiga, empecemos pues con los temas concretos en los cuales hemos estado conversando o comunicando nosotros acá desde un principio. Nosotros estábamos hablando del problema con la paz, el hecho de que se quiso hacer trizas la paz. Hace un momentico presentamos acá un testimonio de su colega Manuel García, quien hablaba de realmente se ha querido hacer trizas la paz, y uno de esos aspectos con que se materializa esa afirmación es que se han perdido, ha habido un desfalco de 12 billones de pesos que estaban destinados a los OCAP. Usted sobre eso también tiene información, Walter Salas. Sí, señor, pues es evidente cómo en el país durante el año 2021, 2023, 2022, se perdieron más de 12 billones de pesos de los recursos para el OCAT Paz, y los cuales fueron desviados a través de los fondos de regalías, donde inclusive comprometieron vigencias futuras, y en algunos proyectos se entregaron dineros hasta por más de un 90% en la entrega de los dineros, pero los contratos, efectivamente algunos contratos ni siquiera iniciaron, otros iban ejecutados en un 50%, otros contratos tenían ejecuciones de un 60%, pero en ocasiones ya se habían girado y entregado los recursos. Entonces, esto es preocupante porque, en efecto, esa plata no se sabe dónde está, y eso es lo que precisamente tiene el hueco fiscal
hoy en el país y que nos preocupa muchísimo. Inclusive, no solo son los recursos de los OCAPAS, porque sabemos que el informe de la Contaduría General de la República con corte al 2022 es que en Colombia se perdían hasta 50 billones de pesos anuales de cuenta de la corrupción, y pues eso ahí están incluidos también estos recursos del LOCATPAS. Entonces no son solamente estos 12 billones, sino también esa otra plata que se ha perdido, pero también inclusive hemos venido analizando lo que ha pasado con el sistema de salud, y es que durante estos 31 años de vigencia de la ley 100, también hemos logrado mirar que se han girado más de 1.600 billones de pesos al sistema de salud, donde se le ha pagado por la administración, por el régimen contributivo, un 8% y el régimen subsidiado un 10% de administración de estos recursos, y se han embolatado más de 150 billones de pesos solo del sistema de salud. Entonces, mire que son unas cifras alarmantes en materia de recursos públicos que se están perdiendo y que nos cuenta la corrupción. Diputado, buen día. Sí, señor, lo escucho. Usted está hablando de mucho dinero, de diferentes momentos y componentes. Ahí son 1.600, es que la cifra es alarmante, pero entonces venga para precisar algo, porque estamos hablando de tres cifras: 12 billones de los OCAPAS, eso es lo que se dice que se ha despalcado, que era una plática destinada para poder llevar a cabo en el país, sobre todo en esas regiones más ocultas, más, digamos, desprotegidas, y donde más se sufre el rigor de los grupos armados, la posibilidad de que esa plática no se pudo poner al servicio de 6.631 proyectos productivos. Estamos hablando de 273 municipios afectados por el conflicto armado en el país. Entonces, esos 12 billones. Usted también menciona la cifra de 50 billones de pesos, que usted dice que esos 12 están dentro de esos 50 billones, que es una cifra que me trae a mí a la mente la consulta popular contra la corrupción. Recordemos una consulta que lideró la exalcaldesa de Bogotá. 50 billones era una cifra que planteaban como la que se pierde permanentemente en este país. Pero de ahí salta usted a 1.600, es que la cifra exactamente la tenemos aquí porque cuando titulamos 1.680 billones de pesos solamente en la salud. Entonces realmente este es un país que no está muerto, desangrado, es porque es demasiado rico, es demasiado resiliente. ¿O qué, diputado? Porque las cifras son aterradoras. Don Roger, parece ser que el diputado... bueno, ahí llegó. No sé si el diputado alcanzaría a escuchar la pregunta de Roger. Sí, claro, perfectamente. Okay. Adelante, claro, diputado. No está muerto de milagro. Sí. Claro, por supuesto, pues han sido más de 2 siglos donde en Colombia el país ha estado en manos de la corrupción. Sabemos que hay personas que han actuado con honestidad, con transparencia desde su ejercicio, pero también hay personas que han tomado el Estado desde una manera clientelista y que han tomado la política para mejorar sus calidades de vida y fortalecer clanes políticos para la compra de votos, entre otras cosas, y eso ha permitido que de cierta forma no lleguen los recursos al ciudadano donde tienen que llegar. En efecto, esto ha judicializado además el sistema de salud, porque por eso precisamente la gente tiene que acudir
a una acción de tutela para poder garantizar su derecho a la salud. Por eso precisamente no hay agua potable en algunos territorios, por eso no hay escuelas, por eso no hay vías para los campesinos. Entonces, la corrupción ha sido un cáncer que lentamente se ha ido consumiendo a Colombia a tal punto de tenerlo en problemas financieros para poder invertir, y eso es lo que no podemos pretender que se tenga que hacer solamente en 1, 2, 3 años, sino que son temas que tienen que avanzar de manera progresiva en aras de recuperar la economía y los recursos del país, porque han estado en manos de los corruptos y esa plata se ha perdido. Mire cómo hoy hay solo en Antioquia tenemos un atraso en infraestructura educativa billonario, y que no es culpa del actual gobernador o el gobernador anterior, sino que es un tema que trae más de 30 años en el departamento. Entonces, esto es alarmante y hay que ponerle la lupa para poder brindar garantías en el manejo de los recursos públicos y montar las pesquisas para que respondan quienes se han comido la plata del Estado. Diputado, buen día, cordial saludo. Hagamos un poco de claridad. Según la información que usted tiene y la que ha denunciado en los últimos días el pacto histórico, esos 12, por ejemplo, los 12 billones y los 50 billones de la salud, ¿se dejaron de invertir? ¿Se perdieron o se los robaron? Porque, digamos, y si se los robaron o se perdieron, que en últimas casi que es lo mismo, ¿dónde estaban los organismos de control? Porque es que no estamos hablando de una cifra de poca monta, es una cifra demasiado, demasiado grande para un país con tantas necesidades como el nuestro. Pues es muy claro que si esta plata no aparece es porque muy probablemente se la robaron, ¿cierto? Pues eso es evidente y nosotros sabemos cómo funciona el Estado. Obviamente uno tiene que ser muy medido en las palabras porque conocemos el tema jurídico y en efecto muy probablemente pese a que hay unas revelaciones publicadas por la Presidencia de la República y en ocasiones también publicadas por la Contraloría General de la República, pues en este momento son muy pocos los responsables. Entonces no podemos salir a decir que se la robó fulano de tal, porque sería un señalamiento directo de la cual pues no tenemos en este momento pruebas, pero estamos haciendo las alertas, estamos haciendo las alarmas, pero ya se han destapado escándalos en Colombia grandísimos. No podemos olvidar el escándalo de la contratación del tema de Odebrecht, no podemos olvidar el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá en años anteriores y que hubo responsables, y que hoy ojalá estas revelaciones que está haciendo el gobierno nacional no se queden en un papel, sino que esto pueda ir a las entidades competentes y que puedan aperturar esas investigaciones y que ojalá se materialice detectando a los responsables para que efectivamente podamos sellar ese canal por donde se esfuman los recursos de los colombianos. Walter Salas, pero de todas maneras, de acuerdo con la fecha que se señala, por lo menos hablemos de los dineros desfalcados o perdidos, los 12 billones de pesos de los CAPAS 2020-2022, todos los señalamientos hacen parte de un lapso, vuelvo a decir, 2020-2022, estamos hablando del gobierno de Iván Duque. Pues digamos que no se trata de hacer señalamientos y en ese sentido usted es absolutamente responsable, pero yo por aquí estaba mirando una información acerca del tema en el que varias personas hablan sobre el tema en un especial que hubo en RTBC, que es el Sistema de Medios Públicos. Estuvieron Heráclito Landines, representante a la Cámara por el partido Pacto Histórico,
tuvo Juan Pablo Contreras, analista económico y asesor de políticas públicas en el Instituto Anticorrupción, Gabriel Bustamante, defensor de derechos humanos y subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras, Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes, y el exfiscal Eduardo Montealegre. Por supuesto, los invitados, hay que también que decirlo, diputado, son de una tendencia política, está claro. Entonces, en este país de polarizaciones se mira para el otro lado. Pero seguro, en todo caso, este especial que vuelvo y le digo, Vide RTBC, ellos tenían el dedo allá apuntando hacia el gobierno de Iván Duque y de su director nacional de planeación. Incluso, imagínense, Eduardo Montealegre se atrevió a decir que el exfiscal Francisco Barbosa también tenía alguna responsabilidad, o tuvo alguna responsabilidad, dice Eduardo Montealegre, porque se dedicó a dinamitar las políticas de paz que debieron ser implementadas en los primeros años del gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que al hoy presidente de la República le tocó una parte de su gobierno con el fiscal Barbosa, que es de la tendencia política también muy definida de la derecha. En fin, en todo caso, hacia allá, hacia ese gobierno es que señalan, hablando específicamente de esos 12 billones de pesos desfalcados de los Oscar Paz, porque los 50 billones son parece que de cada gobierno de aquí y todos los gobiernos hacia atrás, lo mismo que son 1.680 billones que usted menciona. Entonces, vuelvo y digo, hacia allá señalan o apuntan los indicios de ese desfalco, hacia este gobierno. Sí, pues evidentemente fueron en el gobierno del presidente Iván Duque, eso es claro. Lo que pasa es que, de cierta forma, a mí me gusta ser muy prudente del tema jurídico, en el sentido de que lo conozco, y entonces, obviamente, cuando uno dice en un gobierno, pues un gobierno delega responsabilidades en algunos funcionarios, y es la investigación que tiene que salir quién es el responsable de que se hayan perdido estos recursos, en manos de quién estuvo, en qué precisamente periodo de la dirección de planeación o del fondo de regalías, o quien haya hecho sus veces, es el responsable, para que de manera directa uno pueda señalar o decir, porque sabemos que en el país existen mecanismos tan sencillos como la tutela, que pueden comprometer tus palabras y hacer señalamientos directos. Quienes han hecho señalamientos directos, hablando con nombre propio, tendrán investigaciones avanzadas. Nosotros venimos trabajando con lo que hemos conocido durante la semana y otros estudios que hemos hecho frente al tema de corrupción a lo largo de estos años en nuestro trasegar en lo público, pero hay que ser responsable. Particularmente yo actúo así y no me gusta polarizar, pero tenemos claro que fue en el gobierno de Iván Duque, inclusive donde se creó la ley para el fondo de regalías, y donde precisamente está como la génesis de este asunto, y donde muy claramente lograron desviar estos recursos con una cantidad de proyectos inconclusos. Fueron más de 1.700 entidades ejecutoras de proyectos de regalías, y donde más de 6.600 proyectos quedaron en entredichos, y que eso precisamente, hay proyectos donde solamente llegaron a perderse hasta 5 billones de pesos de una sola masa en los giros de las regalías a estas 1.700 entidades. Entonces es algo bastante preocupante con el tema de los recursos públicos. Sí, señor, porque son 12 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Y me parece muy bien, usted que además es abogado, excelente que sea prudente, bueno, no porque sea abogado, es que una persona que hace una labor tan importante como usted, los políticos que tienen una curul, que pueden desde allí hacer una labor que
debe estar más orientada al bienestar general. Lamentablemente, algunos hacen uso de esa curul para opinar de manera desenfrenada y de manera irresponsable, haciendo señalamientos más empujados por sus intenciones políticas, que se convierten en intenciones politiqueras, lamentablemente. Entonces, por eso es muy importante que usted sea una persona prudente. Nos alegra la primera vez que conversamos con usted, pero nos alegra porque eso es parte de lo que aquí buscamos permanentemente, por lo menos desde el punto de vista del comentario a donde pueda llegar, que la política debe hacerse con responsabilidad. Y además, como abogado, usted sí lo sabe muy bien, es que la responsabilidad es particular, aquí no vamos a señalar a nadie. Sin embargo, como estamos en un país tan polarizado políticamente, entonces esta también se convierte, voy a decirlo, pareciera que fuera yo el que polariza, pero esto hace parte de nuestro escenario político. Es también la oportunidad para señalar hacia la derecha, cuando se habla de que este desfalco fue en el gobierno de Iván Duque, el presidente de la derecha, del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que están permanentemente señalando en este gobierno a la izquierda la corrupción por temas como, por ejemplo, de la UNGRED. Entonces, vuelvo a decir, se presenta la oportunidad de decir, ojo, que la corrupción no es como en estos momentos la oposición dice que está enquistada en este gobierno. La corrupción, lamentablemente, y usted lo ha planteado, viene de tiempo atrás, que de milagro no nos ha desangrado, pero es un problema gravísimo del país y de los políticos, lamentablemente. Oiga, a propósito de eso, ustedes del Urabá antioqueño, allá hay conciencia de la labor que los políticos deben realizar. No es posible que allá se manipule la gente con facilidad, con clientelismo, con dádivas, para que lamentablemente permitan que se perpetúe en el poder gente que no le hace bien a la política, y sino que al contrario la mancha con actos de corrupción y politiquería. Roger, pues mira, bueno, primero aclararte frente a lo que decías ahorita de las posiciones que toma la derecha con respecto al tema progresista o a las miradas de izquierda, pues efectivamente así lo hacen y meten a todo mundo en una misma bolsa. Y cada que llega un político nuevo en esa corriente, llega precisamente pensando lo mismo y que la política se hace en las formas que lo han hecho nuestros antepasados. Yo sí soy un político totalmente independiente, un político diferente, y en ese sentido mi criterio siempre será el respeto y la contundencia frente a mis posiciones. Entonces, si yo estoy en esto es porque conozco algo de lo público, y yo no puedo venir a decir hoy que porque condenaron al señor Andrés Felipe Arias del gobierno de Álvaro Uribe, donde se perdieron los recursos a través del programa de agroingreso seguro, entonces el ministro de Hacienda de esa época sea responsable junto con él. Hasta el momento el señalado y el condenado es Andrés Felipe Arias. Entonces yo no puedo ir a empaquetar toda la derecha en esa bolsa de corrupción porque no ha habido un responsable, que es la actuación irresponsable de la derecha, porque entonces una persona se roba un recurso y sea amigo tuyo o sea de una postura política, entonces por eso Walter también es corrupto cuando desde la Asamblea Departamental ni siquiera maneja presupuesto. Entonces la manera irresponsable de la política que le están inyectando a la gente en el afán de la política. Y eso es lo que yo precisamente no hago. A mí si me toca no volver a estar en la Asamblea Departamental o en otro espacio de elección popular, pues realmente no lo estoy. No, la única forma que se vive no es la política. Antes no era político e igual tenía posibilidad de ejercer mi criterio y de tener vida propia. Entonces, eso realmente le da a uno una libertad para opinar con tranquilidad. Donde está mal, donde está bien, está bien. Y entrando a la pregunta
de Urabá precisamente, pues Urabá es una región resiliente, donde nuestra gente está formada en valores, en principios, precisamente en principios políticos, y a Urabá siempre la han querido polarizar. Y si Urabá se dejara manipular por los caciques políticos, pues precisamente el presidente Petro no hubiese sido eh, el mayor elector en las elecciones pasadas. Entonces, mire, y yo le voy a poner un solo ejemplo de lo que es Urabá en materia política. De Urabá habían aproximadamente conmigo 18 candidatos a la asamblea departamental de Urabá, y logramos llegar 3 diputados, y aparte de eso hubo gente que se quedó sin llegar a la asamblea departamental, pero que sacaron solo en Urabá el 80-85% de lo que necesitaban para ser diputados del departamento. De pronto no tuvieron un reconocimiento más allá de la subregión de Urabá, como acá en el área metropolitana, el Bajo Cauca, pero Urabá les dio ese respaldo y les dio esa posibilidad, y no se ha dejado permear por ciertas casas políticas que van allá a buscar votos. Algunos sí sacan 500, 600 votos y son felices con ellos para completar la canasta y poder estar en la asamblea, en la cámara, en el senado, pero Urabá siempre vota con determinación. Es una región que tiene una mirada eh, muy liberal, más allá de la izquierda extrema o más allá de una mirada hacia la derecha. Es una mirada bastante liberal desde su concesión inicial, y la gente respeta ese criterio liberal, pero lo que fue el liberalismo, no en colores hoy representado el Partido Liberal, sino como ese partido que defendía la paz, que defendía esas ideas progresistas, que defendía el campo, que defendía la salud, el sistema pensional. Eso es lo que realmente tiene Urabá, y cuando aparece una persona con un proyecto progresista, un proyecto bonito, realmente Urabá le da la bendición. Miren las elecciones pasadas a la gobernación de Antioquia. Toda la clase política se volcó a votar con Luis Pérez. Eh, los comerciantes y los empresarios estaban con el actual gobernador, y este servidor invita a Esteban Restrepo, un joven dinámico con una campaña bonita, lo invitamos a hacer campaña a Urabá, y fue la segunda votación a gobernación en esta región. Entonces mire que ahí está la secuencia, y cuando precisamente Juan Manuel Santos entró con las banderas de la paz, sacó una votación arrolladora en la subregión de Urabá para ser reelegido como presidente de la República, solo por llevar la bandera de la paz. Entonces eso permite ver cómo ha habido unas transiciones elección tras elección, y Urabá ha sido firme y contundente con su posición política. Diputado, en relación solo con los acuerdos y la implementación de los acuerdos de paz, esa ausencia, esos dineros perdidos, esos 12 billones de pesos que no se sabe dónde están ni quién los tiene, ¿va a afectar la implementación? Es decir, ya no se va a poder implementar los acuerdos de paz, ya no van a poder llegar a esos proyectos productivos, o cuál es el camino para recomponer un poco esta situación tan calamitosa, sobre todo para estas comunidades que tenían tantas expectativas en esta situación. Pues esto no se puede convertir como un pretexto para el gobierno nacional, y de hecho no lo es. No he escuchado en las voces del presidente y de los responsables de la implementación de los acuerdos de paz una excusa para que esto no se genere. Por el contrario, he visto al gobierno buscando generar fuentes de financiación para garantizar la implementación de los acuerdos de paz. Y cuando hablamos de mirar esos proyectos productivos, llegar a los territorios, mire,
Solamente el día de ayer el gobierno logra un acuerdo magnífico con la banca privada por 55 billones de pesos para poder invertirlos y facilitar créditos a los campesinos, el mejoramiento de la vivienda, esos proyectos productivos y facilitarle la vida a la gente en los territorios. Además, la implementación de esos acuerdos de paz, uno de sus puntos fundamentales es la reforma agraria y que no se ha podido entender por parte de otras fuerzas políticas y no han querido reconocer que la reforma agraria arrancó con devolverle la tierra a los campesinos y esa es la tierra que se les está entregando hoy y donde el presidente de la República ha entregado muchísimas hectáreas en los territorios y allí también viene esa es la reforma que trae la implementación del punto 1 del acuerdo de paz, uno de los puntos más importantes y por los cuales nace el conflicto en Colombia a través de la lucha por la tierra. Y entonces, en ese sentido, el gobierno tenemos que decir que ya empezó en esa implementación y vienen otras cosas y precisamente eso es lo que está buscando a través de las otras fuentes de financiación que hoy ha tomado el gobierno para poder brindarle garantía y seriedad a la implementación de los acuerdos. Me imagino, diputado Walter Salas, que usted está de acuerdo con ese proyecto de ley de jurisdicción agraria, que ya también genera pugnacidad. La derecha dice que ello va a generar expropiación express. El ministro del Interior ha dicho pues que hay riesgos, que eso es terrorismo mediático. Me imagino que usted está de acuerdo en ese contexto que usted nos habla de ese proyecto de ley de jurisdicción agraria. Claro, precisamente, mire, la academia en estos espacios es supremamente importante y ahí es donde yo te digo que la política no se puede prestar para desinformar, para tergiversar, para polarizar. Dentro de estas personas que están opinando hay muchísimos que son abogados y cuando uno está en la facultad de Derecho, una de las principales cosas que le enseñan en Derecho civil es que en Colombia en ese momento no estábamos hablando de que Petro ni siquiera iba a ser presidente, pero siempre nos explicaban los docentes en las facultades de que Colombia estaba en deuda con la jurisdicción agraria. Entonces, hoy el gobierno ha tomado la decisión de que se implemente esta jurisdicción agraria y eso es sumamente importante porque realmente cuando llegan los procesos donde los jueces que les toca conocer, en algunos casos jueces promiscuos en municipios o jueces civiles en otras jurisdicciones, estos procesos agrarios normalmente los van echando al olvido, los van teniendo por allá, de pronto no les gusta, eso trae un sinnúmero de cosas, no les gusta de pronto tratarlos porque tienen su tejemaneje y ahí es donde es importante que exista una jurisdicción encargada solo para estos temas y que realmente le pueda brindar garantías a la gente y el problema de tierra en Colombia es grandísimo. Esta sería una jurisdicción supremamente importante porque precisamente desde el tema agrario es que se ha generado gran parte del conflicto de este país. Entonces, si nosotros vamos a hablar de implementar unos acuerdos de paz y si nosotros vamos a hablar de darle fin total al conflicto, pues precisamente hay que empezar por sanear aspectos como estos, que sería el tema de crear esa jurisdicción agraria que es sumamente importante para el país. Diputado, último comentario y agradeciéndole que se nos extendió hoy y le quitamos harto rato, pero nos sirve, nos dio muchos elementos y eso es lo que nos interesa aquí en Clickracia. Usted también planteó sobre el conflicto con que empezamos la semana a propósito de la supuesta carencia de combustible para los aviones y la autorización que dio la Aerocivil de que suspendieran, cancelaran como quisieran las compañías de aviación
Y no obstante, Ecopetrol, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía, luego salí a decir, solucionar el problema, hubo hasta 102, el lunes pasado, 102 cancelaciones. Esto fue, según usted, presión, aprovechamiento de estas empresas en contra de, no es pensando en su propio interés propiamente, sino un pretexto en contra de un gobierno del cambio. Decía usted, algo así. Claro, precisamente nosotros conocemos las intenciones que han tenido algunos sectores y las ganas que han tenido de manipular a los colombianos a través de la desinformación y hacer quedar en ridículo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero las respuestas y las reacciones fueron claras cuando el presidente mismo lo manifestó desde su cuenta de X y igualmente lo hizo el presidente de Ecopetrol, donde lograron desmentir lo que precisamente se estaba planteando desde aquí. Este problema viene desde el pasado 16 de agosto, donde hubo un daño por una descarga eléctrica en la refinería de Cartagena, en Reficar, que entre otras cosas fue objetivo de la corrupción de este país, una de las empresas que ha tenido uno de los escándalos más grandes de corrupción en el país, y es muy raro que quienes precisamente se vieron involucrados en el escándalo de corrupción de Reficar hoy sean los que salgan precisamente a través de esta refinería a manipular y a desinformar a los colombianos en lo que había pasado, cuando precisamente el país, en vista de que se dio esa falla en la refinería, procedió a cubrir y abastecer al país. Importaron algunos barriles con mayor frecuencia. También cubrieron todo el abastecimiento para que en cierta medida, si se presentaba una crisis, pues tener la capacidad de responder a la misma. Incluso tengo entendido que se empezaron a generar más de 5,000 barriles diarios distintos a los que más allá de lo que normalmente se genera, para de esa manera poder tener el abastecimiento y en ese sentido brindarle la garantía a los colombianos en la prestación de estos servicios. Entonces es un acto irresponsable que, cuando además de una falla meteorológica que se presentó el día lunes en horas de la mañana y una reparación que había por algo, no lo tengo muy claro, en el aeropuerto del Dorado también se estaban presentando, no sé, como la reparación de una pista o algo así. Entonces eso ocasionó en principio el caos, pero no era lo que querían decir, que era que no había abastecimiento de gasolinas para aviones. Pero también lo que no se le ha contado a los colombianos es que al parecer hay un cartel de gasolina para aviones y que eso es bastante preocupante en el país, y son cosas que han querido esconder y taparle a los colombianos. Walter Salas, diputado de Antioquia, qué bueno haber conversado con usted hoy, qué bueno que haya aceptado nuestra invitación y esperamos que podamos volverlo a invitar. Nos gusta, porque lo digo, qué pena, aquí le metemos el elemento político también, sobre todo, ojalá pedagógico. Nos gusta saber que es un político responsable, prudente, y eso realmente es lo que debemos nosotros tener en claro en nuestra mente a la hora de escoger a nuestros gobernantes. Cada quien tiene el gobernante, aunque usted no es gobernante, pero bueno, usted hace parte de la clase política nuestra en estos momentos, que está en una asamblea que es muy importante, la asamblea del primer departamento del país, o sea que es muy importante, y lo que haga cada uno de los 26 diputados allí es de trascendencia, y si lo hace responsablemente, prudentemente, pues hay que aplaudirlo. Y por lo que le escucho, yo no lo había escuchado realmente, se lo digo así con calma, por lo que le escucho, por lo que percibo, usted es una persona seria y responsable, y eso nos gusta por el departamento, eso es lo más importante, por el interés general, no solamente de Urabá, sino de todos los antioqueños. Muchísimas gracias, diputado Walter Salas, mucha suerte.
Muchas gracias, Roger, a ti, a toda la mesa de trabajo, a los antioqueños por darnos la oportunidad de representarlos y aquí siempre estaremos con la mejor disposición para dar todo lo que podamos dar por el bienestar de nuestro departamento. Muchas gracias. A usted, señor Walter Salas, diputado de Antioquia por el Movimiento Independientes. Recordemos que era partido político, pero también el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión, como pasó con Creemos y otros movimientos a los que le habían dado personalidad jurídica, les quitaron la personería jurídica. Hace parte de la oposición en la Asamblea Departamental de Antioquia y lo que a mí me gusta es el tonito. La verdad que sí, Javier y Oscar Mario Correa y José, el tonito, y le siento yo a este diputado, ¿o será que yo soy demasiado romántico? Ah, ahí está todavía el diputado. Ah, bueno, menos mal estaba hablando bien y no mal. Pero entonces ya que está ahí, se lo confieso públicamente, a mí me gusta el tonito, es que lamentablemente la política hecha altisonantemente, con insultos, señalamientos, con odio, con injuria, con calumnia, con infamia, con las vísceras hirviendo, más que con la mente y la prudencia y el respeto, más que con valores y principios como el de, hombre, entendamos que el otro goza del principio de buena fe, ¿cierto? Y de valores, el respeto, la tolerancia. Eso hace diferente a una persona. Entonces, el tonito suyo me gustó, un tonito de persona que es prudente, respetuosa, tolerante y que quiere trabajar. Yo creo que usted la va bien con, ya que está aquí, pregunto otra cosita, qué pena. Yo creo que usted la va bien con los otros diputados, incluso los que están al otro extremo político. Me imagino que allá no están atrincherados unos enfrente de los otros a ver cómo atacan y cómo se disparan desde cada curul, ¿cierto? La Asamblea es una corporación muy respetuosa. Realmente no conozco el compañero entre los 26 que más allá de su debate frente a su causa o su postura política sea irrespetuoso, ¿no? En la Asamblea normalmente hay debates, a veces incluso Claro. nos señalamos muy respetuosamente. A mí me han dicho, Walter, venga, usted está equivocado con esto y venga que esto se defendió así. Y obviamente cuando yo con un compañero tiene la razón, pues obviamente bajo los taches porque no se trata de Walter. Y también yo lo he hecho con otros compañeros y también, Walter, qué pena ha habido. La Asamblea es una corporación muy respetuosa. Bueno, qué Los bueno. 26 diputados saben hasta qué punto llega su derecho y dónde comienza el del otro diputado, y eso es algo bonito y de resaltar de la corporación, de todos los partidos políticos, y con los compañeros, buen colegaje con los 26, sobre las formas ya a título personal del colegaje y el compañerismo ha sido muy sano y muy respetuoso, de verdad, un espacio que genera buen ambiente, confort y comodidad a la hora de estar. Qué bueno, diputado. Me alegra mucho porque, pues, vuelvo y digo, es la existencia nuestra y ojalá hubiese más medios de comunicación, siempre pensando en la pedagogía de las buenas maneras, especialmente en la política, que tiene que ver con el interés general. Es que no son 26 diputados y sus intereses de sus partidos y movimientos, sino que representan a casi 7 millones de antioqueños, de acuerdo con lo que hagan y cómo lo hagan, pero que haya respeto y tolerancia habla mejor de la gente y por ahí empieza la paz. Lo que pasa es que voy a decirlo, esto puede ser imprudente de mi parte, esto contradice lo importante de la prudencia, pero es que esto es objetivo. Lo que pasa en el Consejo Distrital de Medellín es distinto. La forma como se maltratan, cómo se señalan, cómo se zahieren, cómo se vituperan, es absolutamente infame. Ese tipo de política no funciona. Entonces hay mucho discurso altisonante, que una cosa es la vehemencia, una cosa es que se paren al estilo Gaitán y que levanten los brazos y levanten el tono de la voz, pero con respeto, y otra cosa es levantar la voz señalando, insultando, diciendo bandidos, diciendo corruptos, mejor dicho, esas cosas son aterradoras. Entonces, por eso es que me llama la atención. Otra vez, gracias, diputado. Qué pena haberlo hecho devolver.
Tranquilo, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Hasta luego. Bueno, diputado. Muchas gracias, Walter Salas, diputado de Antioquia.